Momento. Muy bien, entonces la unidad 1 comprende la elaboración de los presupuestos empresariales. Y entonces vamos a comenzar con el presupuesto de ventas. Esa es la clase de ahora. Y luego con el de producción, luego consumo y costeo de materias primas, compra y consumo de materia prima. Y luego lo de presupuesto de mano de obra, de los costos indirectos de fabricación. Vamos a establecer los costos unitarios de producción. Y luego la elaboración del presupuesto de producción, pero en unidades. Y el presupuesto de gastos de operación, luego el presupuesto de ventas del producto, pero ya en dólares. Y comencemos entonces con esta clase. Primero voy a dar seguimiento al material del libro de texto para que ustedes puedan irlo también consultando. Y luego voy a incorporar un ejercicio para que se pueda entender mejor. Entonces, en el libro, este es la cédula 1 que aparece ahí. Y en el caso de los valores, esos están definidos en las políticas que ha definido la empresa, en el caso, y están en la página 57. Ahí están, en la política se establecen los precios de los productos y el pronóstico mercantil lo van a encontrar en la página 58 del libro y que este ha sido formulado de acuerdo a las expectativas que han sido planteadas por los jefes de las 3 regionales de la empresa. Entonces, la cédula consiste básicamente en una columna en donde se establecen los productos. En este caso, producto A son 2 productos y B. Otra columna en donde se colocan las cantidades a vender en el año. El precio, nosotros vamos a establecer el precio hasta la cédula 1011 y es hasta entonces que vamos a tener el precio establecido. Y luego pues se multiplican las cantidades por el precio. Esta es la cédula 1. En nuestro caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Más adelante lo vamos a ver con nuestro ejemplo, pero aquí estoy explicando lo del libro. Bien, entonces aquí tenemos que ellos han establecido el volumen de las ventas por trimestres. Aquí tenemos los trimestres, 1, 2, 3 y 4. Nosotros vamos también a utilizar este formato. Para el producto A, ¿cuánto se va a producir en cada uno de los trimestres? Y esto obviamente suma el total de los productos que se van a vender en el año. Lo mismo con el producto B. Para establecer, como nosotros vamos a trabajar con el método de tendencias, vamos a explicar cómo es que funciona el método de tendencias. En el ejemplo, en el libro, si bien es cierto, ellos utilizaron el método de tendencias, pero utilizan su fuerza de ventas y utilizan el conocimiento de los jefes de las regionales. Entonces nosotros vamos a hacer uso del método de tendencias haciendo uso de las ventas históricas. Entonces, aquí tenemos cómo determinar la proyección de las ventas para el año N+1. Nosotros a la proyección le vamos a llamar N+1. ¿A qué va a ser igual? Al promedio de las variaciones de los periodos anteriores, es decir, de los años anteriores. Si son 2, son 3, son 4 años. Ese promedio de variaciones es el que vamos a utilizar. Y entonces, una vez teniendo el promedio, vamos a obtener la sumatoria de las variaciones y lo vamos a dividir entre el número de los periodos. Si son 4 años utilizados o si son 3 años. Entonces, la sumatoria del promedio lo vamos a dividir en el número de periodos y así vamos a obtener cuál es la tendencia de las ventas. Para comprender mejor esto, lo vamos a explicar paso por paso. Paso 1.
Entonces, la fórmula a utilizar consiste en restar de las cifras de ventas del año más reciente de las ventas del año más antiguo, y luego la diferencia obtenida se divide entre las cifras de las ventas del año más antiguo. Esta es la explicación de la fórmula. Ya vamos a ver la fórmula más adelante. Ese resultado obtenido indicará en términos porcentuales cuánto ha aumentado o disminuido las ventas del año más reciente respecto a las ventas del año anterior. Y entonces, vamos a ver. Aquí tenemos, en este momento vamos a estructurar la cédula 1. Y aquí vemos entonces que tenemos el producto A y B. Y aquí tenemos el comportamiento de la venta, nos dan el histórico. Aquí en este caso tenemos 4 años, N-3, N-2, N-1 y año N. Y la proyección que le vamos a llamar N+1. Bien, entonces, tal y como la explicación anterior que di, entonces, en el cuadro, bueno, vamos a ver, para obtener las cifras correspondientes a la proyección de las ventas del año N+1, este es el que nos interesa obtener, vamos a proceder entonces a restar del N-2 la venta del N-3. Y la diferencia la vamos a dividir en el N-3, que es el año más antiguo, conocido como año base. Y entonces vamos a obtener el aumento o disminución de las ventas. Aquí entonces tenemos ya de forma más detallada cómo vamos a hacer el cálculo. Vean ustedes, aquí está para el producto A. Para el primer cálculo, N-2 menos N-3 dividimos entre N-3. Este es el denominador. Entonces aquí tenemos 16.250 menos los 13.000 entre 13.000, el año base. Hacemos la resta, entre 13.000 nos da 25. Lo calculamos a porcentaje y nos da 25%. Nos está diciendo entonces que el año N+2, el incremento de las ventas fue del 25%. Este mismo procedimiento se sigue para los otros periodos, para calcular N-1 menos N-2 y para calcular N menos N-1. Esa es la metodología. Muy bien. Una vez habiendo completado para cada uno de los periodos, porque es N-2, N-3, N-1, N-2 y N-1. Entonces vamos a tener estos resultados. En este caso, lo que observamos es que cada año ha tenido un 25% de incremento con respecto al año anterior. Entonces, la suma de los 3 años son 75. 75, el promedio es 25, llevado a porcentaje. Ya está. Entonces, lo que nos está indicando que ese es el incremento que ha ocurrido en promedio, porque significa entonces que en cada cálculo podría ser 24, aquí 23, aquí 22 y vamos a sacar el promedio. Y ese promedio es el que nos interesa, porque ese es el promedio que nos está indicando que hubo en el periodo. Entonces, ese 25% que hacemos, lo vamos a multiplicar. Fíjense que aquí está la cantidad de las ventas proyectadas del año N, del producto A, año N+1. Ya determinamos que es 25%, ¿verdad? El promedio. Esa es la tendencia, un promedio, 25%. Lo multiplicamos por las ventas del año N, que es el último año que tenemos, histórico, 25.392 por 25. Entonces nos da un resultado de 6.348. Ese es lo que vamos a proyectar de aumento.
se lo sumamos a los 25.392 y esta es la proyección. Se estima entonces que para el año N+1 vamos a vender del producto A 31.740. Para obtener la proyección de las ventas del año N+1 para el producto B, hacemos el mismo procedimiento que aplicamos para el producto A. Y entonces vamos a tener ya completa la cédula número 1. Ya tenemos entonces la proyección del año N+1 y estamos listos para elaborar el presupuesto. Significa entonces que la cédula 1 es la información fundamental para elaborar el presupuesto de ventas. Y este es el formato. No se les olviden estos datos. El nombre de la empresa, el presupuesto del que estamos trabajando, porque en este caso es presupuesto de ventas, el periodo en que estamos elaborando el presupuesto, del 1 de enero al 31 de diciembre del año N+1. Recuerden, N+1 es la proyección. ¿En qué está calculado? En miles de unidades, porque algunos presupuestos se determinan en horas o se determinan en dólares. Entonces hay que tener mucho cuidado y asegurarnos que estemos poniendo el dato correcto acá. Los datos del presupuesto tienen las siguientes características. Una columna que nos describe el producto. En este caso, el producto A, y así le hemos llamado, pero puede tener otro nombre, ¿verdad? Y aquí se le pone el nombre del producto. Enseguida, vamos a colocar los 3 primeros meses del año, un trimestre, enero, febrero, marzo. Luego después, por trimestres, 1, 2, 3, 4 trimestres. ¿Y el total? ¿El total de qué? La sumatoria de los 4 trimestres. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sencillo. El total de la Licenciado, venta. perdón. Dice Gerardo que está intentando ingresar, dice, pero solo quiere saber si es que no se ha equivocado del link. Ahí está, es cierto, lo vamos a dar entrada. Va. Ya está. Gracias. Entonces, estábamos con las características del formato del presupuesto de ventas. Entonces, decíamos, los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, y los 4 trimestres más el total. El total es más que la suma de los trimestres. Bien, ¿cómo calculamos enero, febrero y marzo? El dato del primer trimestre, porque ¿qué hacemos? 31.740 entre 4. Si ustedes hacen el cálculo, eso les va a dar. Y ya vamos a ir a la hoja Excel. 7.935 entre 3 y nos da los valores de los meses. Esa es la metodología que vamos a utilizar. Y en ese cuadro, perdón, licenciado, en ¿Sí? ese cuadro, en el primer trimestre, vamos a detallar enero, febrero, marzo. En el segundo vamos a seguir detallando, digamos, abril, mayo, junio y No, así. no, No necesariamente. solamente en los primeros 3 meses, Ah, solamente ok. enero, febrero y marzo, nada Tal más. cual está ahí. Ok. Sí, ¿cuál es el propósito? Resulta ser que lo que nos está indicando es que un presupuesto se puede formular en meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. Y también lo podemos formular en trimestres. Además, Démosle. también se puede formular solo en totales. Así como vamos a ver en algunos casos, quiero ver en el presupuesto de efectivo. Ahí vamos a hacerlo en unos casos solamente en trimestres para que ustedes vean. Entonces, Ah, lo que está indicando es eso, que un presupuesto puede formularse en meses y en trimestres. Muy bien. Vamos ahora a irnos a la hoja Excel. Con la hoja Excel yo estaría seguro que vamos a quedar completamente
muy conocedores de cómo se elabora. Muy bien. Aquí tenemos la cédula número 1. Yo les voy a dar, por ejemplo, cuántos productos se van a producir y qué tipo de producto es, y ustedes lo van a colocar acá. Aquí tenemos la columna del año N-3, N-2, N-1 y el año N. Y aquí está la proyección, los datos que necesitamos determinar. Muy bien. Y aquí tenemos entonces los porcentajes, y aquí se los he colocado para que ustedes vean los cálculos que deberán ir haciendo. N-2 menos N-3 dividido entre N menos 3. De igual manera, el siguiente, N-1 menos N-2 dividido entre N-2, que es el año base. Y el último, el año N menos el año N-1 entre N-1. Y entonces, cuando nosotros completamos los cálculos, aquí está ya en valores, vamos a obtener las diferencias en números. Obtenemos cuál es el porcentaje ya dividiéndolo, ¿verdad? En el año base nos da cuál es la variación. En este caso, este es el mismo caso que acabamos de ver en la presentación de PowerPoint. Hoy la tenemos en Excel. Entonces, después lo llevamos a porcentaje. Sumamos los porcentajes y sacamos el promedio. Ya lo tenemos. Luego después, que ya tenemos la tendencia del producto A, lo vamos a multiplicar por las ventas del año N. Porque las ventas del año N están acá y estas son las últimas. Entonces multiplicamos 25% por el año N. Y entonces obtenemos el incremento de las ventas proyectadas. Y es 6.348. Eso se lo vamos a sumar a las ventas del año N, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y nos da entonces el total. 31.740. Bien. Cuando vamos a formular el pronóstico mercantil anual, necesitamos entonces los trimestres. ¿Ve? Aquí están trimestre 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos los productos. Entonces, ¿qué hacemos? 31.740, que es el total que acabamos de obtener acá, lo dividimos entre 4. Aquí está. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo hacemos acá. Vámonos al mecanismo del producto B. Aquí está el producto B, que son 5.000, 6.500, N más 2, perdón, N menos 2, N menos 1 y año N. Aquí los tenemos, los valores. ¿Ven? Entonces, el cálculo es el mismo, ¿verdad? N menos 2, 6.500, aquí está. Menos 5.000, aquí está. Entre 5.000, el año base. Entonces nos da 1.500. Eso lo dividimos entre el año base, que es 5.000, y nos da 30. Entonces nos está diciendo la variación del año respecto del año N-2 menos N-3 es 30. Y hacemos el mismo cálculo para el otro periodo. N-2, N-1 menos N-2 y lo vamos a dividir entre N-2. Aquí tenemos la diferencia entre 8.450, aquí está, menos 6.500, nos da 1.950. Esto, 1.950, lo vamos a dividir entre 6.500. Y eso nos da la diferencia del 30. Lo llevamos a porcentaje, ¿verdad? Hacemos el mismo cálculo con el otro periodo, ¿verdad? Aquí está, miren, 10.985 menos 8.450 nos da 2.535. Y entonces eso lo dividimos entre el año base, que es 8.450, y entonces nos da 30. En este ejercicio, para facilitar la explicación, es que hemos colocado una diferencia de 30, pero de nuevo, puede ser 28, puede ser 27, 25, y lo que vamos a hacer es el total. Y luego sacamos el promedio
de esta sumatoria de los 3 años. En este caso, entonces, da 30%. Y vamos entonces y lo colocamos en este cuadrito. ¿Cuál es la tendencia? 30%. ¿Cuál es el último año que tenemos histórico? El año N, 10.985. Aquí está. 10.985 del producto B. Aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? El 30% de los 10.985 es 3.296. Y como ese es el incremento que va a tener el promedio, por eso se lo sumamos, ¿verdad? Se lo vamos a sumar. Porque ustedes van a utilizar este mismo formato y yo se los voy a dar, pero lo importante es que ustedes no solamente complementen el cuadro Excel, sino que vayan entendiendo del por qué se hace de esa manera. ¿Por qué es que se completa? ¿Verdad? ¿Cómo es que se hace? ¿Cuál es la mecánica operativa? Entenderla. Y luego aquí tenemos entonces el total. Un elemento importante. Fíjense bien. Cuando hacemos los cálculos, porque alguien puede decir, es que no tengo la hoja Excel, no tengo la computadora para hacerlo y se me ha arruinado. No importa, pueden hacerlo a mano. Solamente es de restar, sumar, dividir. Y eso ya sabemos que todos podemos hacerlo. Y entonces, aunque no tengamos la hoja Excel, probemos hacerlo a mano. Y entonces vamos a entender todavía mejor. Lo que les quiero decir es acá, importante, hagan esta revisión siempre que en este momento voy a explicarles. Cuando se trabaja en hoja Excel, el sistema, una vez llegue a 5, aproxima. Fíjense bien, aquí porque lo tengo con un decimal. Si yo se lo quito, ¿qué pasó? Me lo aproximó a 81. Pero entonces yo, cuando estoy haciendo el cálculo del promedio, aquí por ejemplo, vean, 31.740.0. Ok, se lo quito. Ya estoy seguro yo que es un número entero. Y luego acá no voy a trabajar con 14.281. Es no. La regla de aproximación que vamos a utilizar es la siguiente. Para aproximar nosotros vamos a utilizar que pase de 5. Es decir, si aquí fuera 6, entonces nosotros revisamos. Si es 6, aceptamos la aproximación a 81. Pero no pasó de 5. No aceptamos y entonces nosotros tomamos un número sin aproximación, ¿verdad? Por eso se los he dejado por aparte. Porque resulta ser que ese número que nosotros estamos aumentando, esa media unidad, se nos va a hacer una bolita de nieve es cuando estemos calculando ya en cifras de dinero. Entonces, lo mejor es no, porque lo que nos está indicando es media unidad de producto y una media de producto no vendemos. Vendemos productos completos. Entonces, vamos a aceptar arriba de 5, es decir, de 6 en adelante. La Muy bien. decimal que sea 6. Sí, debería ser 6 acá para que yo aproxime y acepte 81. Caso contrario, me quedo con 80, ¿de acuerdo? Ojo con esto siempre. Muy bien. Y también es otro elemento que voy a explicar acá, ¿verdad? Ok. Por esa razón aquí he utilizado, fíjense, de 14.280 aquí, ¿ve? Entre 4. Ojo con lo que voy a explicar también en este momento. De nuevo, si bien es cierto, ustedes van a utilizar este formato, pero fíjense que en otros ciclos, los estudiantes me utilizan el mismo formato y me dejan el mismo título, incluso me dejan el mismo título de presupuesto de ventas y estamos elaborando el presupuesto de producción. Me ponen el nombre empresa XYZ y yo ya les he dado un nuevo nombre, por ejemplo, una empresa que les dé Juguetes SADCB. Y ustedes tienen que ponerle Juguetes SADCB. ¿Y qué hacen los estudiantes? Me le dejan el mismo empresa XYZ y me le dejan los mismos nombres que están acá.
Y le voy a decir una cosa. Yo disminuyo por cada error un punto. No, vamos a ver. Cada cálculo acá tiene una dificultad. Por ejemplo, aquí hay una dificultad, 2, 3, 4 y el promedio 5. Aquí hay 5 dificultades. Aquí hay otras 5 dificultades. Aquí tenemos ¿cuántas dificultades? Una porque hay un cálculo, otro cálculo y aquí está este otro valor. Entonces aquí tenemos 3 dificultades y otras 3 son 6. Aquí hay 5 dificultades porque hay 5 datos y yo reviso todo, cada error de cada cuadro y yo disminuyo una dificultad. Entonces, por cada error yo disminuyo una. Debemos hacer un trabajo impecable. Muy bien. Entonces, de nuevo, ya tenemos los promedios del producto A, lo colocamos acá. Ya tenemos el promedio del producto B, lo colocamos acá. Y como ya tenemos este valor calculado, solo vamos a completar acá, ¿verdad? Solo lo completamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez completado en trimestres, en meses, ya estamos listos. Fíjense bien, dos cosas. Cuando resulte ser que va a ocurrir que la sumatoria de los trimestres no sume exactamente lo que dice el total, ¿a dónde vamos a ajustar? En el trimestre 4. ¿Qué quiere decir? Si se sobrepasa 1 o 2 hacia arriba o hacia abajo, vamos a ajustar en el trimestre 4. No se les olvide eso, porque si no, otra dificultad que van a perder. Lo mismo va, ¿sí? Licenciado, ¿podría repetir eso del 4? No, no le comprendí esa parte. Muy bien. Porque resulta ser que el total de las ventas del año lo vamos a dividir entre 4. Pero puede ocurrir que hay fracciones en la división, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar en el trimestre 4. Por ejemplo, si cuando yo haga la división de las ventas anuales, o puede ser producción anual, o puede ser compras anuales, ya vamos a llegar en cada uno y va a ocurrir lo mismo. Que cuando yo divido entre 4, aquí tenemos una suma perfecta, ¿verdad? Porque yo sumo, si ustedes se fijan, cuando yo estoy haciendo una suma manual, vean ustedes el valor de la, vamos a ver, unidades, miles, centésimas, digamos a los 35, digamos. Entonces, si yo vengo y tengo el 5 más 5 más 5 más 5, ¿cuánto me da? 40. 5 por 4, 20. Pongo 0 y llevo 2, ¿cierto? Cuando estoy sumando. Entonces, acá me da una suma perfecta, me da 0. Pero a veces los números, y más cuando lo hacemos en Excel, pueden haber fracciones acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ajustar. Vaya, vamos a hacer algo. En el producto B, solo por ver, ¿verdad? Solo por ver. Pero ya sabemos que aquí vamos a trabajar con, vamos a trabajar con 14,280, pero solo para hacerles 481. Fíjense bien. Si yo pongo 1481 y yo digo, esto lo voy a dividir acá. F, que sería, vamos a ver, hagámoslo. Vamos a ponerle a 39 entre 4. Vale. Entre 4. Entonces, fíjense bien lo que ocurrió. K39 entre 4. Me da, fíjense, un valor y yo no quiero
centavos. Ese es el otro punto. ¿Va? 1400. Ah, es que puse 1480. Es 14.281. Vale. Entonces, vamos a ver si yo lo llevo acá. Ajá, vean. Entonces, me da 3570.3 y lo mismo me va a dar acá. 3570.3. Y aquí también 3570.3. Y 3570. Entonces, cuando yo hago esa suma, ¿cuánto me da? 14.281. Bueno, en este caso no tenemos problema, ¿verdad? No nos superó, pero puede haber otros casos en donde si este valor no es un número par y el impar comienza a repartir y entonces acá la suma no va a ser esta, ¿verdad? Porque viene sumando. Podríamos hacer otro valor. Vamos a ver. Aquí sí ya nos cambió la cosa. Fíjense que da 3.570. ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí debería ser 3.571. ¿De acuerdo? Porque pasa de 5. ¿De acuerdo? Es 0.8. Ah, entonces es 3.571. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá, 3.571. Lo mismo acá, 3.571. Y lo mismo acá, 3.571. Entonces, ¿cuánto nos da? 14.284. ¿Y cuánto debía de ser? 14.283. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar acá. Aquí dejamos 3.571 en todos los tres y aquí vamos a dejar 3.570. Ahora sí, vean ustedes. Ahora sí estoy poniendo el dato correcto. ¿A dónde vamos a ajustar? En el trimestre 4. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, por el momento no. Excelente. Yo le di entrada, pero se salió de nuevo. Solamente están ustedes dos. El asunto es que si yo sé que lo he explicado muy bien y así va a quedar en el video para que lo repasen, les queda un laboratorio para que elaboren un presupuesto de ventas tal cual lo hemos explicado acá en la hoja Excel. Les dejo entonces la hoja Excel y les dejo el laboratorio, ¿verdad? Para que ustedes lo elaboren, ¿de acuerdo? Y queda incluso para que lo hagan hasta el sábado a las 11 de la noche. ¿De acuerdo, Jocelyn y Paula? De acuerdo, muchas gracias. Vaya, hasta luego, cuídense, Hasta que luego. descansen.